Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo, del segundo domingo de Cuaresma. Mateo 17, 1, 9. 6 días después, toma Jesús consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y les lleva aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Su rostro se puso brillante como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. En esto se les aparecieron Moisés y Elías que conversaban con él. Tomando Pedro la palabra, dijo a Jesús: Señor, qué bueno es estarnos aquí. Si quieres, haré aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaba todavía hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y de la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en quien me complazco, escuchadle. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de miedo, mas Jesús, acercándose a ellos, les dijo: Levantaos, no tengáis miedo. Ellos alzaron sus ojos y ya no vieron a nadie más que a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Evangelio de la transfiguración del Señor. Siempre, todos los años, en el segundo domingo de Cuaresma, la Iglesia nos propone este Evangelio de la transfiguración del Señor. Mirad, hablar de la transfiguración de Jesús es hablar de nuestro futuro. Sí, de nuestro futuro. Porque nuestra resurrección va a consistir, luego lo veremos con lecturas muy concretas, en ser transfigurados igual que el Señor. Transfigurados al mismo tiempo que reconocibles, como reconocieron al Señor. No solamente eso, es que en este mismo Evangelio de la transfiguración, en la versión de Lucas, nos dice que junto con Jesús transfigurados estaban Moisés y Elías, la plenitud del Antiguo Testamento, como dicen los padres de la Iglesia. Moisés, que digamos la ley proclamada por Dios a Israel por medio de Moisés, y Elías, digamos, el Israel profético, representa a todos los profetas. Pues ellos, hijos del pueblo de Israel, aparecieron gloriosos y transfigurados junto a Jesús. No hay que hacer teorías de la resurrección, si se toca el violín, no se toca el violín, si subimos, si bajamos, si tenemos alas, si no tenemos. Eso es totalmente secundario. Nos espera Jesús transfigurado, que nos transfigura. Y lo que nos transfigura es la palabra. Sí, hombre, sí, la palabra anidada en tu alma, anidada en tu corazón, es el haz de luz de Dios que te transfigura. De hecho, Juan dice en el prólogo del Evangelio: la palabra es la luz verdadera, la que no se apaga, la que no tiene sus horas para iluminar como el sol. No, el sol es una luz que te ilumina unas horas a lo largo del día, dependiendo de la parte del planeta en que vivas. La palabra es la luz que te alumbra de día y de noche, también cuando eres tentado. Incluso también cuando caes, la palabra está contigo mientras haya en ti este deseo profundo de volver a levantarte. La palabra nos transfigura. Y es lo que Jesús quería hacer ver a Pedro, a Santiago y a Juan. No fue hacer allí un numerito para: mira lo que sé hacer, mira qué bonito, mira quién soy yo. No, era para indicarnos nuestro futuro. La vida eterna es vivir transfigurados. Bueno, a partir de ahí ya le dejamos al Señor lo que tiene preparado para nosotros. Lo importante es que la transfiguración de Jesús es la nuestra también.
Esto es lo importante, ¿no? Bueno, el problema que tenemos, bueno, un problema que tenemos es que cuando nos aproximamos a Dios, eh, pedimos cosas a Dios que creemos que ya es lo máximo que podemos pedir, como Pedro. Pedro ve a Jesús transfigurado, ve algo inaudito, impresionante. Él tiene un cierto conocimiento como buen judío de que la palabra es luz, pero no se imaginaba tanto. Luz verdadera, la que permanece para siempre. Y Pedro cree que con eso ya tiene suficiente. Como hombre, como persona, ya con eso tiene bastante. Ya, ay, Señor, vamos a hacer aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y nosotros con veros ya tenemos bastante. Mm. Qué, qué- qué poco pretendemos, ¿no? Dios pretende mucho más. Dios pretende mucho más que eso, ¿no? Dios es aquel que sobrepasa nuestra capacidad de pedir. Sí, Dios sobrepasa nuestra capacidad de pedir. Va mucho más allá de lo que le pedimos, mucho más allá. Ya apuntaba algo de esto el profeta Isaías cuando dijo, Isaías 64, el versículo 3, nunca se oyó, dice Isaías, no se oyó decir ni se escuchó, ni ojo vio a un Dios, está hablando de Dios de Israel, ¿no? Sino a ti, que tal hiciese para el que espera en él. Sí, que tal hiciese. Nuestra transfiguración. Ya está veladamente profetizado por Isaías. Y San Pablo, que ya ha sido introducido por el Espíritu en la belleza infinita del Evangelio. La belleza infinita del Evangelio, cuando nos topamos con parte de la belleza infinita del Evangelio, no hace falta que busquemos teorías de la transfiguración. Eso ya nos habla de la transfiguración. Que unas páginas que son papel y tinta, como son las páginas del Evangelio, despidan tanta luz hacia tu corazón. Es una imagen muy velada, pero no deja de ser imagen de la transfiguración, porque la palabra se transfigura transformándose en luz dentro de ti. Y por eso la espiritualidad de la palabra, ¿qué creéis? Que hablamos de la espiritualidad de la palabra solo porque es un poco más bonita, es porque la esencia de nuestra esencia, nuestra vida eterna está allí. Y aquí hacemos la experiencia de que esas palabras que son, repito, papel y tinta, como que emergen de sí mismas por la fuerza del Espíritu y se convierten en luz dentro de ti. Una imagen bellísima de nuestra transfiguración, ver la palabra transfigurada, hacer esa experiencia y de la cual brotan estas catequesis y tantos millones de catequesis que se han dado a lo largo de los 1000 años de historia de la Iglesia. Y ahí se comprende el porqué de la resurrección. No, no es una teoría, es algo infinitamente mayor que una teoría. Es algo que podemos palpar, al menos como primicia, en la espiritualidad de la palabra, en la belleza infinita que desprende el Evangelio. Repito, en la belleza infinita que transmite el Evangelio. Sí, decía de Pablo, ¿no? Sí, yo es que cuando me voy, me voy. Sí, cuando la mente se me va por otra parte, se me va. Pero es que Pablo, que tenía ya esta experiencia de la palabra transfigurada, dice en Efesios 3:20, dice a aquel con mayúscula, está hablando de Dios, que tiene poder para realizar todas las cosas incomparablemente mayor de lo que podemos pedir o pensar, conforme al poder que actúa en nosotros. A Él la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por los siglos de los siglos. Pablo también anuncia, lo que Dios nos tiene preparado es infinitamente mayor de lo que pueda pedir tu mente y tu corazón. Solamente cuando tu corazón se ensancha, porque la palabra de Dios le ensancha con su luz, nos damos cuenta lo que Dios nos tiene preparado. Y no es esta una preparación que la muerte a ver qué pasa, no. Esa transfiguración ya paulatinamente la vamos a tener conforme Dios nos da este don de partir la palabra y
hacernos con su luz, con su alimento de vida divina, con sus palabras de vida eterna. Esto es lo que significa el Evangelio de hoy. Jesús no hizo un numerito de circo para decir, mirad quién soy, ¿eh? ¡Hala! Para que no lo olvidéis. No. Es una transfiguración junto con la transfiguración de Moisés y Elías. Está hablando de tu transfiguración, de mi transfiguración. Y la palabra de Dios y el Evangelio ya es primicias de esta transfiguración del Señor Jesús y de nuestra propia transfiguración. Repito, la transfiguración es por la plenitud de la palabra dentro de ti. Por eso llama la atención que Jesús, que Dios Padre va diciendo a Jesús en su corazón lo que tiene que decirnos a nosotros. Por eso Jesús dirá muchas veces, lo que os digo es mi Padre el que me lo ha dicho a mí. ¿Os acordáis, no? De Juan 15:15. Ya nos llamo siervos, vosotros ya sois mis amigos. ¿Por qué? Porque lo que he oído de mi Padre os lo he dado a conocer. Toda nuestra espiritualidad va por ahí. Que lo que el Padre ha dicho a Jesús nos lo va partiendo a nosotros en forma de luz, en forma de fuerza, en forma de gracia, única posibilidad de alcanzar el discipulado, desde la fuerza de Jesús que Él mismo nos da por su palabra, por su Evangelio. No, el Evangelio no es una espiritualidad más, es la única espiritualidad, no hay otra. A partir de ahí, ay Dios mío, tantas y tantas figuras de la Escritura que nos llegan profundamente. Primera, por supuesto, María de Nazaret y los apóstoles y sus sucesores y los santos. ¿Por qué no? Claro que sí. Pero todos ellos desde la transfiguración que ellos vivieron, ¿vale? La transfiguración que ellos vivieron, por agarrarse, apretarse, abrazarse al Evangelio de la misma forma que se apretó María de Nazaret. No entiendo mucho lo que me estás diciendo de que el Espíritu Santo vendrá sobre mí, voy a engendrar al Hijo de Dios. Nada imposible para Dios, de acuerdo, hágase en mí según tu palabra. Esto se llama la fe adulta, ¿vale? María no pidió ningún milagro al ángel. Le bastó con su palabra. Esta es la fe que agrada a Dios. Esta es la fe que agrada a Dios. Es nuestra fe. Bueno, si os dais cuenta, es interesante, es muy importante como dice el Evangelio, como de la nube surgió la voz de Dios. ¿Qué dijo el Padre? Este es mi Hijo amado. Qué bonito. ¿Qué pasaría en el corazón del Padre viendo por una parte, este es mi Hijo amado, y por la otra, este Hijo, cuyos pasos iban a terminar el mayor de los desprecios habidos y por haber contra una persona? Jesús, el injuriado, el despreciado, el crucificado, el Hijo amado. Si pudiéramos hablar en términos humanos, yo preguntaría, en el Calvario, ¿quién sufrió más? ¿El Padre o el Hijo? Lo dejamos ahí. Porque quizás estemos hablando de un dolor infinito. Por eso lo dejamos ahí. ¿Con qué ternura diría, este es mi Hijo amado? Lo he enviado para salvaros. Lo he enviado. Porque quiero que seáis mis hijos. Mis hijos. Escuchadle. Y aquí tenemos que hacer un alto. El único mandamiento que tenemos de parte de Dios Padre, escucharle. De nuestra capacidad de escuchar depende nuestro crecimiento en el discipulado. De nuestra forma de escuchar. Escuchadle. Y nos preguntamos, ¿escuchamos a Jesús? Los fariseos no le escucharon. Por eso Jesús les dice,
¿por qué me llamáis Señor, Señor? Lucas 6:46, ¿no? ¿Por qué? Mucho Señor, Señor, mucho a lagrimita, mucho golpe de pecho, y no hacéis lo que os digo. ¿Eh? Os ponéis de perfil ante mi palabra, porque la veis como un atentado contra vuestra seguridad, contra vuestra forma de vivir. Es un atentado con vuestra forma de vivir. Buscáis preceptos humanos y preceptos humanos. Y yo quiero decir algo ahora, por favor, sin afán de polémica, que me conocéis bien, no quiero polémica, pero sí hay que preguntar, y tenemos que preguntar, ¿escuchamos realmente a Jesús? No, aquí no vale decir sí o no, porque la pregunta tiene un recorrido. ¿Escuchamos a Jesús? Es decir, ¿conocemos, meditamos y oramos con su Evangelio? ¿Conocemos, meditamos y oramos con la palabra, que Jesús es la palabra del Padre? Es que la única respuesta es esa. Aquí el sí o no no va a ninguna parte. Mirad, vosotros conoceréis, y yo conozco, personas buenas. Diría que más buenas que yo. Bueno, más bueno que yo es hasta el gato, así que dejémoslo ahí. Pero personas buenas, realmente buenas, que se conocen mucho mejor mensajes de videntes que el Evangelio. ¿Qué os parece? ¿Esto es obedecer a Dios? Independientemente de que esto de los videntes sea verdad o mentira, en ese campo nunca entraré porque no tengo autoridad para entrar ahí, por lo tanto no entro. Pero la pregunta sí hay que hacerla. Personas buenas, ¿eh? Que se conocen, mensajes evidentes de aquí, de allá, de no sé cuántas partes, y no saben para qué sirve el Evangelio, ni lo conocen. No rezan con el Evangelio, no meditan el Evangelio, nos aprietan su corazón contra el Evangelio, cuando es el único mandato que nos ha dado Dios Padre. Escuchadle. A partir de ahí ya no hago yo ningún juicio porque no me toca hacerlo. Digo lo que veo, que no será muy diferente de lo que muchos de vosotros también veis. Escuchamos a Dios. Porque la realidad nos llama a conversión. La realidad nos llama a conversión. Porque si no escuchamos a Dios con los oídos del corazón, con auténtica hambre de convertirnos, con auténtica hambre de ser de Dios, nunca entenderemos muchas cosas. Jeremías, un hombre llenísimo de Dios, que dice a Israel en nombre de Dios: acostémonos en nuestra vergüenza y que nos cubra nuestra propia confusión, ya que contra Yahvé nuestro Dios hemos pecado, nosotros como nuestros padres desde nuestra mocedad. Él se mete dentro de los pecadores. Es muy bonito, ¿no? Es muy bonito de no verse, no está dando lecciones a nadie. Nosotros como nuestros padres desde nuestra mocedad hasta hoy, y no escuchamos la voz de Yahvé nuestro Dios. He ahí la causa de toda infidelidad, y en este caso de la infidelidad de Israel. Mucho templo, muchas lágrimas, muchos besos por aquí y por allá, mucho canto, pero la palabra va en una dirección y tú vas por otra. ¿Por qué? No nos mintamos. Porque la palabra, según nos dice Satanás, es un atentado contra ti, contra tus intereses y contra los míos, contra nuestra libertad. Así dijo el demonio a Adán y Eva:
lo que Dios te ha mandado es un atentado contra vuestra libertad. Os tiene envidia Dios. Desobedecedle y seréis vuestros propios dioses. Y los propios dioses que solamente engendran mentira, mal y destrucción. Como lo podemos ver, por ejemplo, en los cientos de miles de guerras que ha habido desde nuestros primeros padres hasta hoy. Guerras destructivas, por poder, por ambición, por mil cosas. No escuchamos la voz de Yahvé. He ahí, ese es el problema. Ese es el problema. El demonio, ay Dios mío, el demonio. El mentiroso por excelencia, el padre de la mentira, que incluso te hace creer que estás cumpliendo bien con Dios. Es terrible el demonio. No le des un centímetro porque te coge el alma entera. Mirad, ese texto que Israel lo lee con lágrimas en los ojos. Ese texto que lee Israel con lágrimas en los ojos. Como nosotros, que leemos con lágrimas en los ojos muchos textos también de los santos, de estos y del otro. Quizás nos parezcamos a Israel a la obra de la verdad. Y bendito sea Dios por los santos, que a mí me han hecho mucho bien, ¿vale? Dice, la ley, es decir, la palabra, es ley con mayúscula, ¿no? La ley, fuente de vida. Libro del Deuteronomio, capítulo 32, del versículo 45 en adelante. Cuando Moisés acabó de pronunciar estas palabras a todo Israel, les dijo, estad bien atentos a todas estas palabras que hoy os doy como testimonio. Moisés está hablando en nombre de Dios. Se las prescribiréis a vuestros hijos para que cuiden de poner en práctica todas las palabras de esta ley, porque no es una palabra vana para vosotros, sino que es vuestra vida. Esta palabra es vuestra vida. Esta palabra es vuestra vida, la que buscáis. Esta palabra es vuestra vida. Y por eso Satanás os despista de la palabra detrás de otras fuentes que emanan 4 gotas de agua y te dejan igual de seco que antes. No es una palabra vana para vosotros. Esta palabra es vuestra vida, y por ella prolongaréis vuestros días en el suelo, la tierra prometida, que vais a tomar en posesión al pasar el Jordán. Palabras que el Espíritu Santo puso en la boca de Moisés. Palabras ante las cuales Israel es capaz de llorar cuando se pronuncian en el templo. Pero qué fuerte es el demonio. Cómo desvía, cómo tienta. Cuando te dice que Dios es tu enemigo. La palabra es tu enemigo, por eso ponte al margen. Cámbiala por 4 profesiones. Soy muy duro. Si no viera lo que he visto, no diría esto. Y no tengo ningún problema en ver profesiones y en asistir a profesiones. Pero cuando se cambia eso por 4 profesiones, por 4 novenas, por 4 suspiros, ¡ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Qué cerca estamos de este Israel. De este Israel que por una parte se entusiasma por la palabra y por otra parte le da miedo y se pone de perfil. Eso no quita los grandes santos del pueblo de Israel. Abraham, Isaac, Jacob, Moisés renunció a todas las riquezas de la corte del faraón por llevar a su pueblo por el desierto. A lo mejor tú lo harías, puede ser que sí, yo no. Yo no llego a la altura de la suela del zapato de Moisés. Y los profetas, y tantas santas mujeres, Esther, Judith o Ruth, tantos santos y santas del pueblo de Israel, tantos que no les llegamos a la altura de los zapatos o de las sandalias. Pero la mayoría del pueblo de Israel, de perfil. ¿Por qué tanto miedo?
Incluso hoy tanto miedo. Cambiamos el Evangelio por estas cosas como si Dios fuera tonto y le engatusamos, ¿no? Con 4 cositas. Perfidia de Satanás se llama, capacidad de engaño de Satanás. Repito, no juzgo a nadie. No juzgo a nadie. El único que puede juzgar es Dios, pero es mi obligación, como sacerdote de Jesús, hablar de estas cosas. Y con más razón, por tantos años en que yo viví de perfil ante el Evangelio, porque atentaba contra mis caprichos y mi libertad, hasta que Dios tuvo compasión de mí, como dice San Pablo, pero Dios se compadeció de mí. Y por eso os lo digo con cariño y amor de padre, con cariño y amor de padre, porque sé la historia que Dios ha hecho en mí y desde dónde me recogió. Y por eso lo anuncio. No tengáis miedo. Amad el Evangelio. No tengáis miedo. Dios es vuestra libertad. Es nuestra libertad. Es nuestra riqueza. Dios lo es todo para nosotros. Crecemos en el Evangelio y vendrá la enfermedad. Y al principio temblarás ante la enfermedad como cualquier hombre, pero después te asentarás en la esperanza y en la confianza. Y te darás cuenta de que Dios está en este momento de tu vida sosteniéndote. Y si es la última enfermedad de tu vida, la vivirás de otra forma. Sí, sin lavado de cerebros, no hace falta. Has aprendido a contactar con Dios ya por medio de la palabra, de los salmos. Todo volverá a esta riqueza a ti. Estamos labrando nuestro futuro también, nuestra capacidad de morir en santidad, como discípulos del Señor. No revueltos como un perro, como discípulos de Jesús, como discípulos de Jesús, como discípulos de Jesús, porque Dios nos quiere. Dios nos quiere. Porque Dios nos quiere. Por eso en la iglesia primitiva, cuando morían los primeros cristianos, no decían morían, decían durmieron en el Señor. Y a los que mueren de mala manera, quizá les faltó el Evangelio que nosotros les teníamos que haber predicado. Por lo tanto, nada de censurarles. Les faltó el Evangelio que quizá nosotros teníamos que haberles predicado. Por lo tanto, nada de censurarles. Lo importante es que estamos a tiempo de vivir abrazados al Evangelio. Pues esto es. Israel recibe esta palabra de parte de Moisés y Moisés de parte de Dios. Estas palabras son vuestra vida. Estas palabras son vuestra. Y no se lo creyeron. Pero Dios insiste. Dios insiste. Tantísimas veces a lo largo de la Escritura. Me quedo con esta ahora, en este momento de Isaías, cuando dice Dios a Israel, aplicad el oído y venid a mí. Aplicad el oído, acercad el oído, abrid el oído. Leed la palabra con el oído abierto y venid a mí. Escuchad y vivirá vuestra alma. Vuestra alma vivirá, empezará a transfigurarse. Vivirá, empezará a transfigurarse. Esto ya viene profetizado en el Salmo 45. Ay, Padre, qué bonita la Escritura. Si Dios nos hiciera ver lo infinitamente bella que es la Escritura, es como si nos descargara un rayo en el corazón. Nos moriríamos. Porque no seremos capaces de asimilar tanta belleza, tanta sabiduría. Pero en parte ya está a nuestro alcance. Por eso insisto en que entremos en la espiritualidad de la palabra. Ay, Dios te enseñará a partir de la palabra como me ha enseñado a mí. No hay cursos para esto. Te enseñará como me ha enseñado a mí. Pues el Salmo 45, me brota del corazón un poema bello. Recito mis versos a un rey, habla de Jesús. ¿Y qué dice de Jesús? Eres hermoso, el más hermoso de los hombres.
La gracia está derramada en tus labios. Jesús predicó el Evangelio. De sus labios salió la gracia de Dios, salió la belleza infinita de Dios, la fuerza de Dios que nos hace discípulos. Y luego volveremos, si hay tiempo, sobre este versículo. Ahora vamos a cuando habla Jesús del alma, cuando el Espíritu Santo inspira a este salmista, Salmo 45, y nos describe el alma. ¿Cómo? Como la hija de un rey. ¿Y qué dice? Escucha, hija, mira, pon atento el oído. Escucha. Capacidad de escuchar. Escucha, 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 escucha. Mira, es una escucha que te lleva a la contemplación de Dios. Dios Espíritu dentro de ti. Pon atento el oído, lo que decía Isaías, aplicad el oído, abre el oído, inclina el oído. ¿Qué significa inclinar el oído? Que no vas a recortar la palabra, la cogerás tal cual es. Te pondrás debajo de la palabra, no por encima. Te pondrás por debajo. Inclinar el oído significa estar en actitud de obedecer. Después fallarás, pero esa actitud vuelve y vuelve hasta que aprendes a obedecer porque vas perdiendo miedo a la palabra de Dios. Pon atento el oído, olvida tu pueblo y la casa de tu padre, esta palabra que te saca de la vanidad de este mundo, este sentido del padre, no porque los padres sean malos, no, este sentido, ¿no? Este sentido, los padres son muy santos, basta ver que nos han aguantado a nosotros, vaya, si son santos. Y el rey se prendará de tu belleza, y Dios se prendará de tu resplandor, del resplandor que hay dentro de tu alma. Dios se prendará del resplandor que hay dentro de tu alma. Dios te ve ya en el camino de tu transfiguración y te ve como Padre más que como Rey y lo está viendo dentro de ti. Y se le humedecen los ojos viendo este Hijo que está creciendo en ti por el resplandor de tu alma. La palabra es la luz que hace resplandecer tu alma. La palabra es la luz verdadera, Juan 1:9, que hace resplandecer tu alma. Es esta sí, es la palabra. ¿Y cómo será el cielo? ¡Ay! 40.000 teorías y videntes, como si no tuviéramos bastante con lo que Jesús ha dicho. Hay que buscar videntes y revelaciones de Pepito, Juanito y Manolito. Todas ellas se quedan al margen a lo que Jesús ha dicho de cómo es la resurrección. Padre, ¿cuándo lo dijo? Te lo voy a decir y a lo mejor ni lo sabes. Claro, estás en todo menos en el Evangelio, ¿cómo lo vas a saber? Por eso decía antes, ¿no? Sabemos cosas de oraciones de todo tipo, revelaciones de videntes, de esto, del otro y tal. Y lo más importante de tu vida, de cómo vas a resucitar, no te has enterado. Y sin embargo, Jesús lo ha dicho. Sí, Mateo 13, al final de la parábola del trigo y de la cizaña. Cuando interpreta lo de la cizaña, al final, leo solamente el final, Mateo 13, 43, dice, entonces, final de los tiempos, ¿no? Los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. No lo sabías, ¿no? Lo dicho. Por eso tenemos que escuchar el Evangelio, meditar el Evangelio, orar el Evangelio, para ver nuestro futuro. Jesús lo dijo en un versículo. Vale más que todas las revelaciones juntas. Vengan de donde vengan. Hablo revelaciones de los hombres, ¿no? O de videntes. Los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Y Jesús en la transfiguración apareció brillante como el sol. No hay que inventar nada. No hay que inventar nada. Está todo escrito, todo hablado, todo proclamado. Simplemente tenemos que afinar el oído del alma e ir al Evangelio. Padre, no lo entiendo el Evangelio. Muchas cosas yo tampoco. Pero yo sé que hoy entiendo más que la semana pasada. Que de Dios se te va abriendo poco a poco. Te irá partiendo la palabra poco a poco.
El Evangelio es infinito, por lo tanto, no pretendas entenderlo todo aquí. Ahora, lo que cogerás del Evangelio son las columnas de tu resurrección, eso sí, el cimiento de tu resurrección. Ahí está, sabiendo que esta luz que tienes ahora y que te desborda son primicias de tu transfiguración. Así nos quiere ver Dios, con esta alegría, con esta esperanza, con esta alegría y con esta esperanza. San Pablo, volvemos a Pablo, ¿no? Que entiende perfectamente esto y que no quería tonterías de ningún tipo respecto a la fe, hablaba muy directamente en ese sentido. En la carta a los Colosenses dice, así pues, capítulo 3, 1 al 3. Así pues, si habéis resucitado con Cristo, no dice si vais a resucitar. Habla de estos discípulos que ya han emprendido el camino de la resurrección porque su alma ya está resplandeciente. Ay, Padre, qué bonito. No me lo invento yo, está escrito. Colosenses, sí. ¿Dónde está Colosenses? Empecemos. Nuevo Testamento, ¿vale? San Pablo, claro. 3. Así pues, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Buscad las cosas de Dios. Habéis buscado tanto asentaros en la vida, y no es que esté mal. Pero ¿para cuándo te vas a sentar en Dios? Tantos años y tiempo para sentarte en la vida, y no está mal. ¿Para cuándo te vas a sentar en Dios? Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Aspirad a las cosas de arriba, no a las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida, un discípulo ha muerto al mundo, claro, y vuestra vida, ay Pablo, qué maravilla. Grandísimo pecador, como Dios le llenó de luz, y su luz resplandece hoy para nosotros, como la de los grandes santos y todos los santos. Habéis muerto, vuestra vida está oculta con Cristo en Dios. Y mirad cómo termina este texto. Cuando aparezca Cristo, vida vuestra, entonces también vosotros apareceréis gloriosos con Él. Igual que Moisés y Elías aparecieron gloriosos con Él. Dejaos de teorías de cómo es el cielo. Id a lo que Dios habla, por medio de su Hijo Jesús y por medio del Espíritu que habla por medio de Pablo. Y por eso cuando se lee este texto en la iglesia se dice palabra de Dios y respondemos, te alabamos, Señor. Gloriosos igual que Jesucristo. Esto es nuestro cielo, la esencia de todas las esencias. Este es nuestro Dios. Volvemos a lo que dice Dios. Este es mi Hijo amado. Cuántas lágrimas me arranca este hijo mío cuando veo que le insultan, que le dicen que es un loco, que está endemoniado. Cuántas lágrimas en silencio yo derramo por este hijo mío que le he dejado a merced de perros rabiosos, que es la humanidad entera. Si tú y yo hubiéramos estado en aquel tiempo hace 2000 años, hubiéramos participado de todas estas infurias rabiosas contra Jesús. Y Jesús sufría y su padre lloraba. No estoy hablando sentimentalismos. Dios quiere un corazón. Sí, hombre, sí. Escuchemos, escuchadle, dice. Israel no quiso escuchar. Vosotros, escuchadle. Y recibe un mandamiento fundamental, Israel, maravilloso. El Shema. Esto muchos de vosotros lo conocéis. Dice Deuteronomio 6 del 4 en adelante. Escucha, Israel. Yahvé nuestro Dios es el único Yahvé. Amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, etcétera, etcétera.
¿Qué es lo más importante de esto que acabo de oír, que acabéis de oír, que acabo de proclamar en nombre de Dios? ¿Qué es lo más importante que habéis oído? Lo repito y luego os hago un test para ayudaros, cuidado. Dice Dios, escucha Israel, Yahvé vuestro Dios, nuestro Dios, es el único Yahvé. Amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. ¿Qué es lo más importante que ha dicho Dios? Vamos, responded, responded. Y muchos diréis, con todo el corazón, porque el que ama a Dios con todo el corazón, ya le ama con todas sus fuerzas y con toda su mente. Sí, 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 sí. Y diréis cosas parecidas, pero todos estáis equivocados. Porque lo importante es cómo empieza. Escucha, Israel. Porque si no sabes escuchar, tu corazón será solamente tuyo, no será de Dios. Nunca le amarás con todo tu corazón, ni siquiera con una partecita. Amarás conforme te convenga tu mente pequeñita, pero nunca con todo tu corazón, ni con toda tu alma, ni con todas tus fuerzas, porque no quisiste escuchar. Porque no quisiste escuchar. Hay un texto brutal del profeta Ezequiel, repito, brutal, preparaos que este es muy fuerte, del profeta Ezequiel. Si no es porque es del profeta Ezequiel, yo nunca me atrevería a decirlo, así como lo oís. Pues le dice Dios al profeta Ezequiel, los profetas ya sabéis, ¿no? Nunca les aceptaron. Al principio, mientras decían cosas bonitas del templo, sois el pueblo elegido, el pueblo del desierto, uy, le besaban hasta los pies. Cuando decían tenéis que convertiros a la palabra, no, eso ya no, basta de bromas. Incluso mataron a algunos de ellos. Dice la tradición que al pobre de Isaías lo cercenaron por la mitad, sí, por la cintura. En fin. Pues Ezequiel, palabras muy fuertes, cuando no escuchan a Ezequiel, mirad lo que dice. Escuchemos lo que dice Dios a Ezequiel. Ezequiel capítulo 3, versículo 7. Pero la casa de Israel no quiere escucharte a ti, porque no quiere escucharme a mí, ya que toda la casa de Israel tiene la cabeza dura y el corazón empedernido. Israel no quiso escuchar a Dios. Vamos a cantar al templo, todos a una. Vamos a llorar al templo, todos a una. Todos a una. Vamos a llevar al todo corazón, la palabra al corazón. Todos a una se volvieran de espaldas. Qué pérfido, perverso es el tentador. Porque encima de que te vuelve de espaldas a la palabra, te hace ver que estás haciendo bien, que no es para tanto, que no es para tanto. No hay mayor enemigo que Satanás en nuestra vida. No es porque te ponga de espaldas a Dios, es que encima te hace creer que estás de espaldas a la palabra, pero que con lo haces ya está bien. Con lo que haces ya está bien. Y no sabes ni para qué sirve el Evangelio. Nunca has hecho la experiencia de que el Evangelio es la fuerza de Dios que tú no tienes, la fuerza para serle fiel, la gracia para serle fiel. El Evangelio es el resplandor de tu alma, es la raíz de tu transfiguración, es la palabra viva. Escuchad y vivirá vuestra alma, porque tenéis palabras vivas dentro de vosotros. Pero volvemos a lo mismo. Lo que dice Dios a Ezequiel es muy fuerte. La casa de Israel no quiere escucharte a ti porque no quiere escuchar a mí. Y dijo Dios, enviaré a mi hijo, a ver si así aprenden a escuchar. Y envió a su hijo. Y las multitudes
iban donde Jesús cuando curaba a un paralítico, cuando resucitaba a Lázaro, cuando expulsaba a los demonios, cuando multiplicaba los panes, miles de personas. Lo trágico es que todas esas miles de personas que vieron los milagros de Jesús, entre escoger a Jesús y quedar bien con los fariseos, prefirieron quedar bien con los fariseos, es decir, con el mundo. Y cuando tuvieron que gritar, muerte a Jesús, vida a Barrabás, gritaron, muerte a Jesús, vida a Barrabás. ¿Dónde están aquellas lágrimas y emociones en la multiplicación de los panes, en los milagros uno detrás de otro? ¿Dónde estaban? Padre, y nadie permaneció fiel. Tampoco voy a decir eso. Me imagino que muchos, o si no muchos, una buena parte, lloraron impotentes la traición, la muerte de Jesús, impotentes, como lloró Pedro su impotencia para dar la vida por él. También tantos que amaron a Jesús se chocaron con su impotencia. Por eso no quiero hablar mal de todos. Querían, pero no podían. Y Jesús resucitó. Y curó la impotencia de Pedro. Y si curó la impotencia de Pedro para serle fiel, está curando también la tuya. Porque Pedro eres tú y Pedro soy yo. Echemos una mirada atrás de nuestra vida. ¿Cuántas negaciones a Jesús por impotencia? ¿Cuántas? Pero un día Dios nos recogió como recogió a Pedro y nos preguntó, Felipe, ¿me amas? Juan, ¿me amas? Luisa, ¿me amas? Maribel, ¿me amas? Apacienta mis ovejas y te abre un camino para ser fiel. Ya esa fidelidad es de por sí una predicación del Evangelio. Y si Él quiere que lo prediques de viva voz, encontrarás un sitio en tu parroquia, en tu grupo, en tu movimiento, en tu testimonio. Has sido recuperado como un nuevo Pedro o una nueva Pedro. El Evangelio entra en nuestra impotencia de la fidelidad y la transforma en amor, en entrega, en abrazo a Dios. El que vive el Evangelio vive abrazado a Dios. Y esta fue la experiencia de Pedro. Le tocaron tiempos terribles a los de Pedro. La perversidad del Imperio Romano. Era salir a la calle y llenarse los ojos de lágrimas, viendo la destrucción del hombre, el maltrato continuo, destrucciones de todo tipo. ¿Por dónde iba a empezar Pedro? Y los demás apóstoles en todo el mundo del imperio. No lloraron, sino que empezaron. En una situación mucho más dura de la que tú tienes hoy día en nuestro mundo, que creemos que no hay nada que hacer. Sí, siempre hay un resto que quiere escuchar, siempre lo habrá. No desmayes. Y Pedro, que representa a todos los apóstoles, empezó paso a paso. Y cuando entregó su vida, ya había una cristiandad en Roma. Tú no lo sabes, pero con lo que tú estás haciendo, con tu entrega al Evangelio, con tu predicación del Evangelio, con tu difusión del Evangelio, hay gente que se está acercando a Jesús.
Y cuando tú te mueras, hay una pequeña cristiandad unida a Jesús porque se encontraron contigo y tú te encontraste con ellos. Tú a lo mejor envías esta catequesis a un amigo que tienes, pongamos, en Paraguay. Y esta persona le toca a Dios por medio de esta catequesis. Y empieza a acercarse a Jesús. Estas personas que tú nunca conocerás para que la soberbia no se adueñe de ti, son la pequeña cristiandad, el pequeño rebaño que Dios te ha confiado. Sí. Cuando tú, por ejemplo, pides perdón a una persona de la cual te enfadaste hace 4 años, tú no sabes a dónde llega esta luz. No solamente a esa persona a lo mejor después lo comenta en un círculo privado y se dan cuenta de que la luz de Dios existe. Nunca sabemos el bien que hacemos. A mí me impresionó mucho, desde hace muchísimos años, una frase, palabras de San Juan 23. Nunca sabemos el bien que hacemos cuando hacemos el bien. Por lo tanto, cuando hacemos cosas por el Evangelio, cuando damos testimonio, cuando predicamos, cuando anunciamos, cuando difundimos, nunca sabemos el bien que hacemos cuando hacemos el bien. Pero yo sí te garantizo, Dios, por medio de ti, tiene un pequeño rebaño o gran rebaño, no importa. Dios no mira esas cosas. Es la pequeña cristiandad que te abre las puertas el día de tu muerte, porque tú les evangelizaste con tu testimonio y con tu palabra. Así es, queridos, así es. No desmayemos. Vuelvo al rechazo de Jesús aquel Viernes Santo. No quisieron escuchar a Jesús porque no querían escuchar a su Padre. Y por eso cambiaron a Jesús por Barrabás. La perversidad de Satanás hasta este punto llega. Hace de ti un miserable. Pero no te castigues, ¿vale? Esto no te lo digo para que te castigues. Porque Dios viene a tu encuentro cuando le dice, Señor, ayúdame, y ánimo, y adelante. El mundo está mal, sí, porque falta mucha luz. Y Dios nos llamó para ser luz. Seamos luz para los demás. No nos pase el lamento del salmista, que dice, Israel no me quiso escuchar. Salmo, sí, Salmo. O el lamento de Jeremías. ¡Ay, qué santazo Jeremías! Cuando Jeremías vio que Israel no escuchaba, y había cambiado a Dios por el culto a los dioses paganos, o por cultos externos a Dios, exteriores, no interiores, exteriores, ¿no? Incluidas las lagrimitas en el templo. Dios habló a Jeremías y Jeremías en nombre de Dios le dijo, ¡ay, este pueblo mío! Jeremías 2:13. Me han cambiado a mí manantial de aguas vivas por depósitos de agua agrietados que no retienen el agua. Pan para hoy y hambre para mañana. Jeremías. Y el salmista, este salmo, que quizás sea ya la última lectura que digo, no lo sé, lo digo porque nos queda poco tiempo, como siempre me enrollo cuando Dios quiere que me... Bueno, no le echo la culpa a Dios, no. Me enrollo porque soy un rollista. Pues dice así el salmista. El Salmo 81. Dice así.
versículos 12 en adelante. Mi pueblo no escuchó mi voz. Israel no me quiso obedecer. ¿Veis cómo de la escucha viene la obediencia? De la escucha amorosa, disponible como la de María, viene la obediencia. ¿De qué presumes tanto de la devoción a la Virgen María si no sabes escuchar como ella? Arregla primero la escucha y María estará mucho más contenta contigo. Mi pueblo no escuchó mi voz. Israel no me quiso obedecer. Les abandoné a la dureza de su corazón. No, Dios no les castigó. Les dijo, ¿preferís vivir con la dureza de vuestro corazón? ¡Hala, pues adelante, a ver hasta dónde llegáis! Les abandoné para que conocieran la dureza del corazón, para que caminaran según mis designios, para que se convirtieran, para que se dieran cuenta de que así no iban a ninguna parte. Continúa el salmista en nombre de Dios diciendo, ¡ay, si mi pueblo me escuchara! Si Israel siguiera mis caminos, al punto abatería yo a sus enemigos. Pisotearías igual que María la cabeza de la serpiente. El tentador que tanto estropeó tu vida, tendrías poder para pisotearla. Al punto. Bueno, esto es, ¿no? Y dice Jesús, acerca de los que escuchan a Dios y de los que no le escuchan. Por favor, mirad esa catequesis como liberación, no como juicio. El Evangelio es siempre liberación. ¿Te sientes pecador? Hace parte de tu liberación. ¿De acuerdo? Dios nunca se cansa de nadie. Ni siquiera se cansó de Judas. Como no se cansó de Pedro. Solo que Judas no creyó que Jesús fuera tan misericordioso como para perdonarle. Bueno, hoy no es el momento de hablar de Judas, por tanto continúo, pero ya he dicho lo suficiente. Jesús, en el capítulo 8 de Juan, dice, el que es de Dios escucha las palabras de Dios. Ay, Padre, yo soy de Dios porque de niño me consagré a Dios. Soy de la Virgen porque de niño me consagré a la Virgen. Fabuloso. Pero eso a lo mejor está solamente en el papel, ¿vale? Eso a lo mejor no está en tu corazón. Porque si tú eres de Dios es porque le escuchas. Si tú eres de Dios es porque le escuchas. Dice Jesús a los fariseos, muy devotos todos ellos, muy devotos todos ellos, les dice, el que es de Dios, escucha las palabras de Dios. Vosotros no las escucháis porque no sois de Dios. Padre, entonces, ¿no es bueno ser devoto? Yo no he dicho eso. Si esta devoción te lleva a escuchar con mayor amor, bendita devoción. Si esa devoción se queda ahí, entonces qué pena. No te juzgo, pero sí digo qué pena. Quedémonos con lo que dice Dios. El que es de Dios, escucha las palabras de Dios. El que no es de Dios, vosotros no las escucháis porque no sois de Dios. Y termino en este mismo contexto en lo que dice Jesús. Mateo 7, versículo 24 en adelante, de hacer de la palabra de Dios la roca de tu discipulado, de tu seguimiento y de tu amor a Dios. Dice así, así pues, todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica, será como el hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, los torrentes, soplaron los vientos, embistieron contra aquella casa. Las tentaciones, los golpes de la vida, la enfermedad, el desprecio, la persecución,
golpeó contra tu alma. Pero esa alma era una roca de Dios. Estaba afianzada sobre la palabra. Y por eso a casa no cayó. No cayó tu discipulado. Más aún, se afianzó más. Y continúa Jesús. El que oiga estas palabras mías y no las pegue en práctica, es decir, no las escuche bien, no se abrace a ellas. Poner en práctica significa dejar que crezca poco a poco. No moralices la palabra, no la moralices. Esa palabra que tú amas y te abrazas cada vez con más fuerza y te das cuenta de que sí, de que es posible cumplirla poco a poco. A esta gente cayó la lluvia, etcétera, etcétera, y la gente cayó. ¿Por qué? Faltaba la roca. Faltaba escuchar a Dios. Faltaba escuchar la palabra. Esa es la roca de nuestro discipulado, la roca de nuestro amor a Dios, el que aniquila todo el poder de Satanás. Gracias, Dios mío. Amén.